Saludamos al señor Carlos Morales, él es presidente de la Junta Parroquial de Molleturo. Señor Morales, acabamos un año lleno de problemas, particularmente problemas viales. Esto ha motivado a muchos vecinos del sector de Sayausí y hasta la zona de Molleturo, pasando por todas las comunidades intermedias, a presentar un manifiesto, una carta abierta a las autoridades reclamando atención definitiva en los gravísimos problemas viales que han afectado a toda la provincia de El Azuay. Quisiéramos conocer su balance sobre este 2022, cómo ha sido tratado Molleturo. Gracias, licenciado Cardoso. Un gusto saludarles de la parroquia Molleturo. Sí, efectivamente, nos ha tocado también estar inmersos en la problemática del país, en la problemática nacional y mundial, luego de 2 años de encierro por la pandemia del COVID-19, lo que ha significado una serie de problemáticas y una serie incluso de recortes presupuestarios. En este año 2022, pues nos ha tocado atravesar problemas bastante fuertes por el tema sobre todo de comunicación vial entre la costa y la sierra, o sea, entre la zona de Guayas y otras provincias, y entre Cuenca, que es nuestra sede de las diferentes actividades como parroquia cuencana que somos. Nos hemos avanzado en la medida de las posibilidades con diferentes limitaciones, sobre todo presupuestarias, y frente a las inmensas necesidades de las comunidades y también luego de salir parcialmente de los problemas causados, uno, por el cierre vial, dos, por la pandemia, tres, por el problema minero, cuatro, por la situación conflictiva de límites entre las dos provincias paraguayas. Y ha sido un año altamente duro, Vayamos por altísimamente la duro. vialidad. ¿Cómo han afectado los problemas a Molleturo? ¿Cuántos días han estado con servicio de la vía que les permita transitar libremente, ya sea Guayaquil o Cuenca? Bueno, diríamos un 60% del tiempo del año hemos tenido la posibilidad de tener acceso permanente, y un 40% con graves interrupciones en el kilómetro 49, en el kilómetro 90, en el kilómetro 67, 72 y últimamente el kilómetro 7, que también prácticamente nos aisló del centro de la capital, que es Cuenca para nosotros. Entonces, ¿Cómo afecta? ¿Qué consecuencias trae para Molleturo este aislamiento que se da en forma intermitente? hay varios factores, por ejemplo, el área de servicios básicos, el tema de salud, el tema de educación, por la imposibilidad de que los profesores ingresen de manera permanente diaria, el personal de salud, el tema de comercio de nuestros productos y también la provisión de productos de primera necesidad, así como también al sector turístico y de servicios, porque nosotros tenemos una cadena de servicios desde Migüir hasta Tamarindo. Todo este sector también se ha visto afectado y ha tenido en muchas ocasiones que permanecer cerrado. ¿Qué significa el cerrar esto? De que se genera la paralización del trabajo que hace la población, la paralización del comercio de los productos locales, porque genera comercio, genera eh, trabajo para nuestros habitantes, y esos recursos que se generan en la parroquia quedan en la parroquia. Y esto al cerrarse también significa una enorme pérdida económica. Nuestra producción también que sale de lo que es la parte agrícola, la parte pecuaria, de la misma manera porque no podemos sacar los productos a su debido tiempo y los costos de traslado por el cañar se duplican prácticamente o se triplican, porque desde Molleturo a Cuenca tenemos hora y media, entre 2 horas, y desde Molleturo a Cuenca por el cañar son un promedio de 7 horas de viaje. Entonces, solo para viajar prácticamente se necesita casi un día para vender y para regresar. Pues realmente esos costos, sí, esos costos en traslado, en transporte, elevan el, los valores que significa para el comerciante. Cuéntenos sobre el otro problema que de alguna manera también puede estar reflejando descontento de la población con la situación. Los problemas limítrofes con la provincia del Guayas, indefiniciones que hay. Entendemos que hay gente que preferiría
ser parte de la provincia del Guayas. Nos encontramos en medio del censo nacional, que dicho sea de paso, ha tenido que ser postergado, no se ha terminado en la fecha prevista, y había un operativo especial que se hacía supuestamente con sensores independientes allá en Molleturo. El tema limítrofe es una situación muy compleja y que ha sido incluso manipulada por determinados sectores institucionales desde la provincia del Guayas. Si efectivamente la provincia del Guayas está tan cerca de varias comunidades como es el cantón Balau y el cantón La Troncal, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es de que esta provincia, estos cantones y parroquias que están ahí colindando, no atienden las demandas básicas de las comunidades. Entonces, esa es la situación por la que el Azuay, de alguna manera, en pequeñas, diríamos, dimensiones o cantidades económicas, ha venido atendiendo todo el tiempo diferentes ministerios, no en lo que obviamente la gente demanda, pero ha venido atendiendo en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema productivo, en lo que son sistemas de infraestructura productiva como el riego, en el tema de capacitación en la parte agroproductiva. Pues ahí tenemos hasta la policía en algunos sitios de estos que están en conflicto y esa situación ha hecho de que la gente mantenga su posición de demanda de ser azuayos. Obviamente hay una parte considerable, que no es muy alta el porcentaje, que ha manifestado definitivamente proponer y ser de Guayas, pero más bien están vinculados a intereses de relaciones político-partidistas y a intereses personales. Porque si el Guayas quisiese atender en temas básicos como es vialidad, como es salud, educación, estas comunidades no tuvieran ninguna discusión de decir somos de Guayas, no somos Azuayas. Pese a que incluso han sido fundadas, creadas por el Azuay, sus infraestructuras ahí han sido construidas por el Azuay, claro que tienen varios años, agua potable, alcantarillado, no en todas, pero en un gran porcentaje. El mismo En qué mantenimiento quedaron, vial. señor Morales, los acuerdos que se firmaron entre los entonces prefectos a Paul Carrasco y Jimmy Jairala? El 3 de marzo de 2015, cuando firman estos acuerdos en la ciudad de Machala, se supone, porque así es la propaganda que levantaron, de que se iba a trabajar en mancomunidad. Y eso significaba de que las dos provincias iban a asignar recursos para estas comunidades, pues que no queden al margen. Sin embargo, cuando subimos la administración, nosotros encontramos de que todo el tema vial estaba destrozado, el tema de infraestructura educativa, el tema de salud, no había atención y más bien lo que hacían es incluso el personal desde el hospital de Naranjal que deben atenderse, salen al centro de salud tipo B, Molleturo, viajando hora y media, cerca de 2 horas a hacerse atender. Entonces, esa situación es que ha hecho que la población se mantenga en esa posición, es decir, fuimos creados por la SOI, fundados, atendidos en la medida de sus posibilidades por la SOI, y seguimos manteniendo esa posición. También hay un sector no, un porcentaje no muy alto. Digamos, Naranja lo que ha hecho es construir escenarios y poner techo en las canchas, obviamente porque a la juventud le gusta bastante el deporte. Tenemos algunas canchas que están en pleno lindero, en comunidades que están colindando y los construyeron. Entonces, obviamente, parte de la juventud dice, bueno, hasta por un ego personal también, que hay un regionalismo que se manipula desde el Guayas, de que yo soy costeño y soy una persona diferente, muy dinámica, etcétera. No soy serrano, no soy de esos tipos que están más trabajando porque el otro está más en la diversión. Y eso es lo que he hecho. Estos escenarios deportivos que han colocado techos en áreas que fueron construidos en la parte básica por el Azuay. Entonces, Qué consecuencias ahora, cree usted puede traer el censo? tal como habíamos planteado, nosotros al recibir la información del censo tomamos como referencia que habían sido considerados que la carta firmada por los dos prefectos se estaba tomando como límites. Sin embargo, en esas zonas que estaban dejando para el Guayas están varias infraestructuras, zonas electorales de la SOAI. Entonces veíamos de que había una estrategia para demostrar de que en el censo
la población ha manifestado ser del Guayas. Entonces, ahí fuimos donde mantuvimos algunas reuniones con la Subdirección Nacional del INE, con el coordinador zonal. También fueron llamados a la asamblea, el director nacional, porque el planteamiento cuál ha sido es, y en parte se está cumpliendo, no en su totalidad, que esta zona de las 23 comunidades sean censadas por una comisión neutral, ni de la SOI ni del Guayas, para tener una información más certera, más real, y esto hasta que se vaya definiendo los procesos de... ¿Qué dimensiones, señor Morales, tienen los territorios en conflicto? Estamos hablando de 608 kilómetros, 23 comunidades, Kilómetros desde cuadrados. Liberia, sí, desde Liberia hasta la zona de Mantarrial, Suena entre el bastante grande. cantón, entre el cantón Balao, el cantón Naranjal, una parte de la Ponce y otra parte del Ya. cantón Cañar. Hablando de gobierno central y también de los gobiernos seccionales del Cantón Cuenca, pues Molleturo es parroquia de Cuenca y de la provincia de La Suay. Se dice que las fronteras, bueno, por una parte, ni siquiera deberían existir, que los ecuatorianos somos solo unos, pero hay consecuencias de diversos tipos. Entre ellos están los electorales, la distribución de presupuestos, etcétera, que sí definen a través de las fronteras condiciones y condiciones. ¿Cómo está la atención del gobierno? ¿Cómo ha estado para la parroquia Molleturo, del gobierno nacional por una parte? Y por otra, de los gobiernos locales, municipio y alcaldía. Están haciendo méritos realmente con la parroquia Molleturo, la más lejana y la parroquia también más grande del Cantón Cuenca. Desde el gobierno central, realmente el sector de educación, el sector salud, no ha recibido la atención que debe tener. Recuerda que la Constitución 2008 determina responsabilidades específicas para estos dos ministerios que son básicos, porque estamos hablando de salud y educación. En eso hemos tenido nosotros que contribuir mediante convenios, tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que el personal de salud pueda irse a las comunidades desde el centro de salud tipo B, es hasta donde llega todo el personal, pues de ahí hemos mantenido un año de convenio y hemos podido hacer de que sean visitadas más de un 60% de comunidades molleturenses mediante brigadas médicas, mediante una serie de actividades que hemos realizado. Ujú. En referente a otras áreas como es el sector productivo, el Ministerio de Agricultura, si bien es cierto, ha enviado los técnicos, se anunció los créditos de al 1% de 30 años plazo, pero en la práctica esos han sido demasiadamente limitados. La gente estaba muy ¿Tiene una estimación de contenta. cuántos créditos se distribuyeron para Molleturo? ¿Cuántos se concedieron? Son muy bajos, diríamos, no debe llegar al 10% porque de inicio la demanda ¿Diez fue por alta, ciento pero de qué? ¿De las de solicitudes? familias, de solicitudes que han presentado, porque digamos, si han presentado unas 100, pues no han llegado a ser aprobados ni el 30%, Ya. porque Ahora, en ese proceso no cumplían los requisitos en y función lo que se del tiempo, informa es una cuéntenos la y relación con los gobiernos locales, municipio y prefectura. en cuanto al tema de la prefectura, con el compromiso que se adquirió, la prefectura tiene un equipo caminero ya justamente un año y unos meses más en forma permanente en la zona costanera de Molleturo. Nosotros tenemos 800 kilómetros de vías, entre vías agrícolas e intercomunitarias, solo en la parroquia Molleturo. Como este equipo no puede atender toda esta demanda vial, lo que encontramos fue totalmente vías destrozadas, no habían puentes, y eso se ha hecho en coordinación con la prefectura, terminación de puentes, construcción de algunos puentes. También ha intervenido el municipio de Cuenca mediante un convenio de concurrencia entre la prefectura, el municipio y el GAT, con maquinaria para atender en algunas zonas lejanas de las comunidades un poco más abandonadas y también entre la prefectura la asignación de recursos para el mantenimiento de otras vías. Entonces, atender 800 kilómetros con escasos recursos, con poca maquinaria obviamente que hay, es difícil en 2, 3 años, sobre todo, sumados a factores básicos como es el tiempo. Nosotros podemos trabajar un promedio de 6 meses
y el resto de 6 meses viene invierno y se nos complica el trabajo, pero también el sistema estatal que determinó desde la época de Correa los procesos cuando subimos al sistema de compras públicas también han sido un limitante porque esos procesos lo ponen a sorteo cuando se sube una contratación, entonces jamás se asegura de que un contratista sea eficiente, tenga los equipos de trabajo, porque eso nos ha ocurrido. Cuando hemos subido los procesos al portal de compras públicas han sido adjudicados profesionales, pero que no tienen maquinaria, entre ellos empiezan a subcontratar y eso ha hecho demorar porque muchos de ellos incluso han abandonado. También ha sido importante el aporte de la prefectura en cuanto a poder tener un poco más de maquinaria. El GAT parroquial tenía una sola máquina, ahora tenemos una motoniveladora, una excavadora pequeña y una retroexcavadora, una excavadora grande que logramos recuperar de la administración anterior que había quedado en proceso de donación, Bien. pero la máquina estuvo en el oriente. Vayamos Entonces al municipio tenemos de Cuenca. ¿Ha cumplido el municipio en forma completa y de acuerdo con la cronología prevista, con los fondos que se asignan para la Junta Parroquial? concerniente a los fondos, obviamente ellos han entregado de estos convenios que son cada año y eso permite avanzar a una zona considerable, ¿no? Hemos trabajado en el sector productivo, estamos activando la parte turística y también en pequeña infraestructura para algunas zonas, como digo, es bastante limitada. Los $362,000 para una parroquia de 70 comunidades, cerca de 1.000 kilómetros cuadrados, más de 40 centros educativos, 800 kilómetros de vía, en donde hay que ver también salud, servicios básicos como es agua potable. Es muy Pues acá poquito dinero en ya. realidad. Desgraciadamente es también poco el tiempo que tenemos y no quisiéramos dejar de tocar otro tema, el conflicto de la minería, que parece focalizarse en ese debate que aparentemente busca el gobierno de minería legal o ilegal, concentrado allí en Molleturo, particularmente en el proyecto Río Blanco. ¿Cómo se está viviendo esa situación? Bueno, desde el inicio, desde muchos años atrás, ha sido un tema bastante conflictivo y hoy en día que está suspendido por los jueces de la provincia de La Suay, no ha dejado de la empresa de manejar una estrategia muy audaz, diríamos. ¿Cuál es esta? Empujar a los trabajadores que antes laboraban en Río Blanco para que ellos se dediquen a hacer minería eh, ilegal, diríamos, ¿no? Entonces, eso genera reacción en la gente, ha habido muchos enfrentamientos porque la población decidió no intervenir en ningún tipo de minería cuando dijo no queremos minería acá, que se conserven porque ahí nacen en pleno Río Blanco, nacen el río Balao y el río Norcay, que abajo se junta con el río Cañar, bañando los cantones de Naranjal y Balao, de tal manera que esto ha sido muy conflictivo, sin embargo, la gente mantiene esa posición. Hoy en día, ¿Quiénes hacen minería ilegal entonces? Los ex trabajadores de de la compañía minera, eso es lo que nos está diciendo usted. los ex trabajadores, porque incluso hasta hay varias denuncias en la Fiscalía de la SUAY en Cuenca presentadas. La propia Policía Nacional hace 2 años encontró vehículos con material allí y también la población ha detenido a ex trabajadores de la empresa, los ha mandado hacia la policía y la última detención de vehículos que estuvieron trasladando material pétreo en alianza con los trabajadores de estas comunidades que estaban dando servicio, Ahora, ¿qué prestando atención ha su dado servicio a la el empresa. gobierno, el gobernador o la gobernación de la SUAY, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas a los problemas de allá, que incluso llegaron a costar alguna vida? Diríamos prácticamente nada, nada porque lo único que hemos conseguido es que la Defensoría del Pueblo se active un poco más en cuanto a la vigilancia, porque eso dice la sentencia, ellos tienen que vigilar, pero desde la gobernación, desde el Ministerio del Ambiente prácticamente es inexistente acá. Nosotros hemos estado en reunión con ellos, haciendo conocer los problemas, denunciando, pero nosotros no hemos recibido la atención de estas entidades de gobierno, porque al parecer para ellos les interesa que haya más conflicto para justificar el ingreso de la policía y militares de la zona. Lamentable, señor Morales, y el tiempo desgraciadamente se nos ha acabado. Quisiera dejarle a usted con un llamado a las autoridades que le escuchan y le ven.
Sí, muchísimas gracias, licenciado Cardoso. Reiteramos a través de su medio, nosotros hemos presentado por escrito un llamado a la gobernación, al Ministerio de Minas, al Ministerio del Ambiente, a la alcaldía, a la prefectura, para trabajar en una mesa de concertación y buscar frenar estos problemas. Esperamos que por el intermedio de ustedes tenga eco y ellos tengan la responsabilidad institucional como autoridades de recoger estos llamados. Un saludo a la ciudadanía cuencana Soya Gracias, y a señor la Morales. parroquia Molleturo. Y esperemos que usted y toda la comunidad de Molleturo tenga realmente un mejor año en el 2023. Han escuchado Esa es al nuestra señor Carlos apreciación. Morales. Muchísimas gracias. Han escuchado al señor Carlos Morales, presidente de la Junta Parroquial de Molleturo.